naturaleza y medio ambiente. Conéctese con el planeta haciendo Clic Verde con Harriet Hidalgo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Clic Verde, el nuevo espacio ambiental de NTN 24. Finalmente, el presidente Donald Trump cumplió la advertencia que hizo hace 2 años. Abandonó el Acuerdo de París, esencial para combatir la crisis climática y la alta emisión de gases contaminantes, según líderes activistas y científicos. Informe especial de Clic Verde. 2017 fue el año que sorprendió a más de una organización internacional al conocer no solo el negacionismo de Trump frente a la crisis climática, sino también a su anuncio de retiro del acuerdo considerado como el más importante durante la última década. En noviembre de ese año, cuando Estados Unidos anunció su retiro del Acuerdo de Cambio Climático, suscrito en la COP21 por su antecesor Barack Obama, los líderes mundiales que siguen hasta la fecha firmes en su compromiso, tuvieron que seguir la lucha solos de ahí en adelante y reiteraron su intención en la COP23, que tuvo como sede Bonn, Alemania. De nada sirvió el insistente llamado de países como Francia y de otras naciones del continente americano. Trump le dio la espalda al acuerdo climático. Ni los informes científicos como el de la Organización Meteorológica Mundial, que entregó un reporte sobre la concentración de CO2 en la atmósfera al advertir que podía generar un nivel récord en el año 2016 y un incremento de la temperatura por encima de los 1.5 grados. En diciembre del año pasado, el presidente Trump ignoró el llamado de otros líderes mundiales y rechazó el acuerdo en su cuenta de Twitter. La gente no quiere pagar largas sumas de dinero, la mayoría para países del tercer mundo, para así proteger el medio ambiente. Y hasta ahora nos acompaña Robert Valencia, estratega de medios para Air Justice. Bienvenido a Clic Verde. ¿Cómo recibe su organización el anuncio del presidente Trump de retirarse del Acuerdo de París? Bueno, lamentablemente es un hecho que en la organización la cual represento, pues, no fue recibido con beneplácito, por supuesto. Es una jugada más de esta administración que simplemente se niega a ver los efectos del cambio climático, muy a pesar de la evidencia científica que existe. Este es otro ataque más en contra de un movimiento ambiental que sigue creciendo y que está más consciente de estos efectos y entendiendo que, como el mismo reporte de la ONU lo indica, estamos a tan solo 10 años de poder contrarrestar los efectos de los gases de efecto invernadero, ya que, según este reporte, si la Tierra aumenta su temperatura en 1,5 grados Celsius, los daños van a ser irreversibles. Todavía estamos a tiempo de cambiar esta forma de pensar, esta opinión del presidente, pero obviamente pues el hecho de que ya se haya iniciado un proceso de retiro para el próximo año, pues obviamente que esto enciende las alarmas, porque no solamente es Estados Unidos el que se va a ver afectado por esta decisión, sino realmente es el mundo entero el que se va a ver perjudicado por este tipo de decisiones. Entonces, ¿qué efectos tiene esta decisión para el planeta? Bueno, los efectos es lo que vemos y lo que hemos estado viendo es una prolongación. Un ejemplo clarísimo es la prolongación de veranos más intensos, que ese es uno de los efectos que también se están comenzando a ver. En lugares como no Carolina del Norte, como Dakota del Norte, como Dakota del Sur, lugares en donde realmente no se habían registrado temperaturas por encima de los 3 dígitos, y hablo en términos de Fahrenheit, es decir, no se han visto temperaturas por encima de los 40 grados centígrados, por decirlo de esa manera. Lo mismo en estados como Texas, donde los veranos y los días calientes son más prolongados. Y obviamente eso tiene efecto en seguridad del agua, tiene efecto en la seguridad alimentaria. En fin, todo esto también conlleva a que, se aumente la migración climática, y no solamente en Estados Unidos, sino también en otros países, en donde si un campesino, si una persona no tiene forma de tener alimentación o un tipo de sustento agrícola, pues va a comenzar a emigrar a otros países.
que es también uno de los efectos que hemos visto anteriormente, pero indudablemente se va a recrudecer en los próximos años. Pero yo creo que hay un punto que es muy importante mencionar acá. A pesar de la negativa del presidente Trump de considerar la ciencia, los resultados y los hallazgos científicos respecto al cambio climático, pues los demás países están dispuestos a colaborar porque entienden que es un compromiso de todos. Así que igual una cosa que también es importante mencionar en el plano político es que aunque el presidente Trump comenzó este proceso de retiro, hay que esperar lo que ocurra el próximo año y me refiero a las elecciones presidenciales. Si el presidente Trump gana las elecciones, pues este hecho es irreversible. El presidente Trump va a continuar con el retiro de Estados Unidos de este acuerdo, pero si llegado el caso gana un candidato demócrata, sea quien sea, pues Estados Unidos está a salvo de ser retirado y va a continuar siendo parte de esta iniciativa que involucra a más de 190 países alrededor del mundo. ¿Por qué el presidente Trump no cree en el cambio climático? Bueno, yo creo que lo que ha hecho el presidente Trump a comienzo de su administración es simplemente entregar o por lo menos apoyar, si se quiere decir así, a personas que tienen intereses en el campo petrolero, en el campo gasífero, que son compañías que obviamente registran miles de millones de dólares. Y un ejemplo clarísimo es el hecho de que se haya mencionado o se haya nombrado a una persona como Andrew Wheeler. Andrew Wheeler es el agente o es el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, que es el organismo que maneja precisamente los temas ambientales aquí en Estados Unidos. Andrew Wheeler es o fue un ex cabildero de la industria de la exploración petrolífera y gasífera en Washington. Y cuando me refiero al cabildero, son estas personas que obviamente representan a estas organizaciones con el fin de cambiar o de influir en políticas en Washington, D.C. Y las personas que han estado manejando los hilos de la EPA, como se conoce en inglés, que es la Agencia de Protección Ambiental, pues han tenido lazos estrechos con esta industria y así crear conflictos de interés. Entonces, lo que se ha visto también es su impulso por explorar el Ártico, un lugar que prácticamente es sagrado para los ambientalistas, el hecho de reducir los parques nacionales aquí en Estados Unidos precisamente para el apoyo de la industria petrolífera en explorar ese crudo en parques nacionales donde hay vida silvestre, el hecho de que se reinicie exploración de petróleo en el Golfo de México cuando todos vimos el desastre de Deepwater Horizon, esa plataforma petrolera de la BP, de la compañía BP, que explotó y que causó un derrame impresionante en el Golfo de México en el 2010, pues todo eso está volviendo a ser puesto sobre la mesa. ¿Esa nueva alianza entre Francia y China puede dar buenos resultados en la lucha contra el cambio climático? Esa es una pregunta muy interesante porque yo creo que el inicio, digamos, si tenemos en consideración la génesis del Acuerdo de París, era también el fin de traer a China y a India, que son grandes países y que también son grandes contaminadores, de invitarlos a que se unieran a esta causa. Y realmente, pues, tanto China como la India se unieron a esta causa y otros países industrializados como Francia, como Inglaterra, como Alemania, para reducir los efectos de gas invernadero. Pero yo creo que el esfuerzo es de cada país en este planeta, no solamente de Francia, no solamente de la China, no solamente de Estados Unidos, de todos tienen que tener un compromiso firme para evitar que las temperaturas o la temperatura en la Tierra aumente de aquí al 2030. Así que no solamente es las alianzas que hagan entre países, porque obviamente pues Estados Unidos es uno de los principales países contaminadores y es la primera economía del mundo. Así que todo lo que ocurre aquí va a tener una repercusión enorme alrededor del mundo. Las islas en el Pacífico y en algunas islas del Atlántico ya han mostrado preocupación y sin ir tan lejos realmente, en la Florida, estas islas, algunas ciudades en Estados Unidos ya han expresado preocupación por el alza en el nivel del mar, que en un par de años, si no se toma acción, pues van a desaparecer.
y ya Miami, por ejemplo, ve los efectos de inundaciones en algunas áreas de esa ciudad, al grado de que muchos habitantes han tenido que desplazarse a áreas donde hay un poco más de altitud, y teniendo en cuenta obviamente que la Florida es un estado plano, no hay un relieve montañoso como en algunas áreas de Estados Unidos. Así que el compromiso es de absolutamente todas las personas y de todos los países precisamente, que ese fue el llamado que se hizo hace 2 meses durante una huelga organizada por Greta Thunberg, por Alexandra Villaseñor y otros jóvenes líderes alrededor del mundo, porque obviamente la acción se tiene que tomar en conjunto y no solamente de uno o dos países. Señor Valencia, gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Una reconocida fundación generó una nueva herramienta satelital para monitorear miles de hectáreas del Amazonas. Vigilancia satelital. Colombia quiere salir un paso adelante en la protección del Amazonas. Por eso, la Fundación Saving the Amazon puso en marcha un plan para estudiar y monitorear la deforestación usando la plataforma Google Earth Engine. Para realizar el más reciente estudio de la situación real de los bosques, expertos utilizaron los servicios de satélites Landsat de la NASA, Sentinel y de la Agencia Espacial Europea para recolectar diferentes imágenes del Amazonas desde el año 2000 hasta el año 2019. Gracias a la información suministrada, las autoridades ambientales han podido tomar decisiones a tiempo frente al cuidado de esta región de Colombia. Las fotografías obtenidas cuentan con 4 capas principales para el estudio forestal, las cuales fueron diseñadas y ajustadas de acuerdo a lo solicitado por la Fundación Saving the Amazon. Adicionalmente, fue implementada la capa de porcentaje vegetal estimada desde el año 2000 y la capa de pérdida anual que permite el análisis de la afectación total de los bosques en esa área. Básicamente Saving the Amazon, que es una ONG, está tratando de ver cómo logramos reforestar el Amazonas. Entonces, el tema no es solamente ver cómo vamos al campo y lo hacemos, sino también cómo utilizamos la tecnología y la localización inteligente. Entonces, para esto lo que hicimos fue tomar información de satélites que tienen disponibles, satélites de la NASA, satélites de Intelsat, diferentes fuentes de información fotográfica, y con los ingenieros y con los científicos de datos comenzamos a estudiar esa foto. Entonces, a raíz de esto comienza Saving the Amazon a preocuparse por cómo reforestar el Amazonas, y comenzamos a ver cómo, combinando el método tradicional de forestación, de tener las personas en campo, los indígenas de nuestras comunidades apoyándonos en este tema, y la tecnología nos mostraba esto. El Edén. Aquí en Cocorná, Antioquia, está la reserva natural llamada El Edén. Quienes conocen el área aseguran que cuenta con 43 hectáreas de bosque húmedo tropical. Anteriormente era un centro recreativo llamado El Paraíso, donde el río Calderas y sus afluentes ocasionaron algunas afectaciones a las instalaciones, y según quienes lideran este proyecto ecológico, les recordó la importancia de que la naturaleza y su cuidado no pueden pasar desapercibidas. Por eso decidieron dar un gran paso, avanzar en el proceso de recuperación y reforestación del entorno para convertirlo en un parque natural. Decidimos hacer este cambio, esta transformación por varios motivos. Algunos de ellos conciernen con el impacto ambiental que estábamos generando en esta zona, también por el riesgo en el que estaban ubicadas los equipamientos recreativos del centro, los cuales estaban ubicados en la zona de inundación del río Caldera, la zona de sus meandros que en algún momento pasaron por ahí. De hecho, en algunas temporadas invernales tuvimos la presencia ya de las aguas del río ahí con, digamos, una levedad que nos permitió darle un manejo tranquilo al asunto, pero que no dejaron de ser advertencias de que en algún momento podía suceder algo mucho más grave.
El impacto ambiental también tiene que ver con el uso de cloro para las piscinas, de detergentes con los que hacíamos el aseo pues, de las cabañas y todo el equipamiento de la zona recreativa, lo cual ocasionaba que se generara una huella significativa en este espacio. Los líderes del proyecto también aseguran que tienen prevista la construcción de un puente ecológico para que la fauna pueda transitar. Bueno, hace 2 años comenzamos el proceso de transformación que ha tenido varias etapas. Una de ellas fue el desmonte de toda la infraestructura pesada que teníamos a la ribera del río, lo que permitió que muchas especies de flora fueran emergiendo nuevamente de manera natural, una cosa que es muy bella, como una vez dejamos de pasar nuestras manos, nuestras guadañas por ahí, retornaron yarumos y otras especies que poco a poco han ido colonizando de nuevo este territorio y que con el paso del tiempo esperamos, y esa es parte de la restauración que estamos haciendo, que especies nativas de la zona repoblen este espacio que antes fue ocupado por nosotros. Ya regresamos con Clic Verde.